Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia, Villa María. Mi nombre es Ramón Oros, jefe de trabajo práctico Javier Panero, y vamos a mostrar algunos detalles acerca de la materia, cuál es el objetivo de esta materia, básicamente. Acá dice algunos detalles acerca de los objetivos, pero la idea es utilizar las herramientas que hay disponibles acerca de las corrientes fuertes y de la electrónica de potencia, y generar todas las habilidades requeridas en la industria para el ahorro, para sistemas que tengan que ver con el ahorro de la energía. La electrónica de potencia básicamente es de conmutación, es decir, corte y saturación. No vamos a utilizar aplicaciones lineales. Todos los dispositivos van a trabajar en todo o nada. Así que esa va a ser la idea. ¿Cómo va a ser el control si al final el transistor trabaja simplemente en esta configuración? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en la materia, cómo a pesar de trabajar con sistemas de conmutación solamente, podemos lograr distribuir energía de manera controlada y en muchas aplicaciones de manera lineal incluso. Control lineal sobre sistemas no lineales. Y algunos tópicos de control que vamos a ir utilizando en la clase están relacionadas con cómo manejar sistemas de conmutación y pasar a un método de control lineal y luego volver a la conmutación en los transistores de potencia. Los dispositivos en particular que vamos a utilizar van a trabajar justamente en corte y saturación, así que la idea sería, entonces, vamos a trabajar en el diodo. Acá está dibujado, acá lo encuentran dibujado el diodo. El diodo va a trabajar en esta área y en apagado. Los transistores, los distintos tipos de transistores, trabajan saturado y el corte. Esta es la parte ideal. El corte y saturación real no es así, es otro método que vamos a ir viéndolo en clase, ¿no? Este es lo ideal. El transistor IGBT tiene esta misma configuración igual que el bipolar, pero el MOSFET tiene esta configuración en donde tiene el corte y saturación, la saturación y el corte, y la conducción en inversa. ¿Por qué? Porque hay un diodo aquí, parásito, inverso, que es imposible evitarlo en la configuración de diseño, así que tenemos que también conocer que este diodo existe. Pero este diodo tiene muchas características, digamos, en su tecnología ha sido desarrollado para que no sea un problema el diodo, sino que al contrario, ese diodo nos va a servir mucho para aplicaciones de electrónica de potencia como diodo para la circulación de la corriente inversa. Así que ese diodo lo vamos a ver en circuitos. Respecto de la conmutación, bueno, acá está, si dibujamos, lo proyectamos en el tiempo, en la escala del tiempo, y por ejemplo tensión o corriente, bueno, ahí pueden ver el efecto de la conmutación, esto para la saturación y esto para el apagado. Esta configuración de encendido y apagado lo podemos ver en los dispositivos, por ejemplo en los transistores, que vamos a ver bastante configuraciones de este tipo en clase. Les voy a mostrar alguna idea. Como no tenemos pizarra, usamos la pizarra del PowerPoint. Entonces, si tenemos corriente del transistor, tensión del transistor, la conmutación ideal, entonces dijimos que sería así. Este sería el camino de saturación de un transistor de forma ideal, estando apagado acá y llegando a la saturación acá. Cuando está saturado y lo tenemos que apagar, hacemos el camino inverso. Este sería el camino ideal, digamos. En realidad, el pasaje lo hace de esta forma.
T-on, T-off. Este es el pasaje que hace el transistor de manera real. Obviamente lo hace en tiempos muy cortos, pero esa conmutación la vamos a ver. Entonces en el tiempo, ustedes van a observar esto, van a observar este tipo de conmutación, y acá, si como está dibujado en un eje, fíjense, acá tienen tiempo, y acá tienen tensión y corriente. Esta es la corriente y esta es la tensión. Tienen las dos. Y lo mismo para el apagado. Y lo que está dibujado en rojo y lo que está dibujado en verde es la potencia. La potencia de disipación, de conducción y de apagado. No están en estas dos gráficas, no están en la misma escala. La de la derecha es mucho más grande. Ya lo vamos a ver en una simulación. Y luego, esto se llama hard switching, que conmutación dura, digamos, conmutación del transistor así como está. Hay técnicas de conmutación que pueden hacer que el transistor conmute de una manera mucho más suave. ¿Cómo se hace? Haciendo que el crecimiento, por ejemplo en el apagado, de la tensión, este crecimiento de la tensión, lo corremos un poco más hacia la derecha, retrasando el crecimiento de la tensión. Y de esa manera la disipación de potencia al final va a ser bastante menor. Y la conmutación obviamente va a ser más suave. Así que esa técnica de llevar de hard switching a soft switching es muy importante en algunos dispositivos que no soportan gran disipación de potencia durante el proceso de conmutación. Todo el proceso de conmutación nos interesa mucho porque justamente los transistores van a trabajar en conmutación. Un sistema de electrónica de potencia tiene diagramas en bloque, digamos, funcionales. Si esta caja le llamamos procesador de potencia o un sistema que hace el proceso de la electrónica de potencia, del lado izquierdo tenemos la fuente, del lado derecho tenemos la carga, y la energía va a fluir desde la fuente hacia la carga. Y en situaciones reversibles, cuando el procesador de potencia es reversible y la carga también lo es, la energía puede ser bidireccional y puede haber un retroceso de la energía hacia el otro lado. Es decir, la energía no necesariamente o como única dirección va a ser de la fuente hacia la carga, puede ser en sentido bidireccional. Para eso tiene que darse dos condiciones. Que la carga admita procesos bidireccionales, se llama carga regenerativa, o que el procesador, y que el procesador de potencia también admita sistemas regenerativos. De esa manera tenemos sistemas regenerativos. ¿Qué logramos con esto? Hacer procesos con conservación de energía en algunas aplicaciones. Esas aplicaciones las vamos a ir viendo en clase. Este es un sistema, diagrama en bloque, de una fuente de alimentación lineal, en donde tienen un transistor, la entrada, que sería la fuente, y la carga, y el lazo de control. La idea es la siguiente: si yo quiero tener una tensión de salida constante en la carga, y en la entrada la tensión está fluctuando, puede ser variable, y yo necesito que la tensión sea constante, la tensión del bus de entrada debería ser superior para que permita que el transistor esté polarizado directamente y esté dentro de las zonas de conducción lineal. Así que la tensión tiene que ser mucho más alta, y acá va a haber una tensión mínima y una tensión máxima de entrada. Esa relación de tensiones o fluctuación de tensiones va a ser absorbida por el sistema de control y lo vamos a tener en la salida una tensión constante. Todas esas diferencias de tensión las ve el transistor de potencia y las va a disipar en forma de calor. Si nos imaginamos el transistor, podríamos simplemente imaginarnos como una resistencia.
que está variando su valor con el objetivo de mantener fija la tensión de salida. Eso es una fuente lineal. Nosotros en electrónica de potencia vamos a hacer la misma función que lo que estamos viendo, pero sin derroche de energía. Porque toda esta diferencia de tensión que hay acá, que sería la diferencia de tensión en los bornes del transistor, por corriente, es potencia que disipa el transistor en forma de calor. Y estamos tirando la energía. Y no hay otra, porque tiene que ser mayor la tensión de entrada que la de salida, y bastante para poder permitir dos cosas. La fluctuación de la tensión de entrada y que frente a variaciones mínimas de tensión de entrada, la tensión de salida permanezca constante. Así que de esa manera nosotros necesitamos sistemas con una buena diferencia de tensión en la entrada. Si hacemos que la tensión sea baja de entrada para mejorar el rendimiento de la fuente, va a ser a costa de que cualquier fluctuación de la tensión de entrada se va a ver en la salida como ruido o como alguna cosa así. ¿Cómo es la fuente conmutada? Bueno, la fuente de electrónica de potencia. La fuente de electrónica de potencia, en lugar de esta fuente lineal, es una fuente conmutada, que eso es justamente lo que vamos a ver en uno de los tópicos de la materia. Si tuviéramos muchos convertidores, ¿qué es lo ideal en un sistema de conversión de energía? ¿Qué es lo ideal? Si tenemos una entrada y una salida. Lo ideal es que haya la mínima cantidad de convertidores posible, pero a veces esto no es tan posible, digamos. Entonces, si tenemos dos convertidores en el proceso de conversión de energía, convertidor 1 y convertidor 2, va a haber un separador de etapas de convertidores. Ese separador de etapas es un capacitor de potencia, generalmente. De esa manera nosotros podemos permitir que, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Bueno, cuando la tensión de entrada es alterna y la tensión de salida requerida es continua o es alterna. Cuando es alterna y de otros valores de tensión, bueno, en algunas aplicaciones necesitamos dos convertidores. Siempre se trata de evitar esto, de utilizar un solo convertidor. Pero hay procesos que puede que no sean factibles de utilizar uno solo. El flujo de energía en los convertidores, si tenemos de este lado derecho la carga y del lado izquierdo la fuente, la entrada, entonces, por ejemplo, un convertidor AC-DC, si la energía fluye para allá, se llama rectificador. Pero si es bidireccional la carga del convertidor y tomamos energía de la carga y la devolvemos a la fuente, ese modo de funcionamiento se llama modo inversor. Así que el convertidor puede ser bidireccional siempre y cuando la carga también lo sea. Tiene que darse las dos condiciones. Y de esa manera nosotros ya no podríamos llamarle al circuito que tenemos acá rectificador. Tendríamos que llamarle convertidor, porque depende del funcionamiento, es rectificador o inversor. Depende de por dónde, hacia dónde fluye la energía. Si tenemos, por ejemplo, una carga que es un motor de corriente alterna, ahí necesitaríamos dos convertidores. Y el separador de los dos convertidores sería este capacitor que estamos hablando. Entonces tenemos la fuente, convertidor 1, que sería un rectificador, si es direccional, le llamamos convertidor 1, y el convertidor 2 toma la energía, la tensión del bus y la convierte en una tensión alterna, pero de frecuencia variable y tensión variable. Dos cosas, frecuencia y tensión variable. Este tipo de convertidores lo vamos a ver. Vamos a ver el primero y vamos a ver el segundo. Así que vamos a ver todos los modos de conversión, lo vamos a ver en clase. ¿Qué trata la materia en sí? Bueno, la materia trata de acuerdo
a lo que está en el programa. Nosotros ya le vamos a mencionar un poquito el programa. Pero básicamente la materia en realidad trata debería tratar muchas disciplinas. Y agrupa conceptos que ya hemos visto en otras materias. Por ejemplo, conceptos de electrónica, algunos conceptos de electromagnetismo, sistemas de potencia lo vamos a ver, algo de máquinas eléctricas, necesitamos los modelos de las máquinas para poder hacer los controles de esas máquinas, algo de simulación, física de estado sólido para poder manejar los transistores, algo de teoría de circuitos, necesitamos controlar, y teoría de control y sistemas para poder hacer el control del lazo cerrado de sistemas de este tipo. Y procesamiento de señales en algunas aplicaciones digitales sobre todo. Así que todas estas disciplinas están involucradas en la materia, no todas las vemos porque algunas ya las han visto en otras materias de grado, así que algunos conceptos los vamos a repasar, otros los vamos a ver, y sobre todo detalles que nosotros ya sabemos que en materias anteriores no han visto o no están en el programa, lo vamos a incluir en la materia para poder hacer un buen seguimiento de los temas. Para lograr un alto rendimiento, entonces, en la etapa de potencia, en los sistemas de potencia, vamos a utilizar un convertidor, por ejemplo, la carga y un sistema de control. Los sistemas de control, lo que vamos a ver, en algunos casos, vamos a tomar algunas variables de la carga, por ejemplo, la tensión, la corriente, si fuera un motor, la velocidad, el par, distintas variables de salida. Algunas son variables con una dinámica rápida y otras variables con una dinámica lenta. Por ejemplo, si la carga fuera un motor, la velocidad es una salida, es una variable de estado de salida que podríamos medirla, es medible, pero es lenta. En cambio, la corriente de los transistores o el torque es una medida que tiene una dinámica muy rápida. Entonces, nosotros para hacer un sistema de control adecuado, tenemos que de esas variables, de esa lista de variables, ver cuál es la dinámica de todas esas variables, para ver cómo hacer el lazo. Estos detalles del lazo lo vamos a incluir dentro de los convertidores para poder hacer el sistema de control. Si tenemos un transistor de potencia dentro de un circuito de potencia, este transistor sería esto que está dibujado acá. Ahí estaría el transistor, que puede ser un MOSFET, un IGBT, un dispositivo cualquiera. Este transistor, cuando esté conectado sobre la carga, bueno, va a haber componentes de acuerdo al layout que estemos utilizando para que tenemos que tenerlo en cuenta. Esos componentes parásitos que están distribuidos a lo largo del circuito, ojo que hay que tenerlos en cuenta siempre, son muy importantes y lo vamos a visualizar, algunos detalles vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la materia. También vamos a ver los drivers para los transistores. Se llama driver el sistema, el circuito que controla la conmutación del transistor para llevarlo al corte y a la saturación. Ese driver se llama driver del transistor. También hay driver de motor, que ya sería el controlador del motor. También el nombre es bastante genérico. Los transistores pueden estar conectados en distintas configuraciones. Por ejemplo, si yo tengo un transistor, un IGBT acá arriba, otro IGBT acá abajo, en una configuración de 4 transistores, supongan. Si tengo configuración de 4 transistores, en un bus, conectados en un bus, de esta manera, esta sería la tensión del bus, y la carga puede estar dibujada acá, conectada así. Bueno, si esta fuera la configuración, necesito hacer la saturación de este transistor que está arriba, pero respecto de su conexión, de su emisor. Y el transistor que está acá abajo, tengo que hacer el driver, para su base. Este driver del lado superior
puede tener aislación galvánica, generalmente, pero hay que lidiar con esto, porque es un driver cuya masa del driver está flotante. Y esa conexión es muy importante tenerla en cuenta. Así que sobre este detalle vamos a hablar bastante sobre las configuraciones de driver. Se llama driver de circuitos que están en el lado inferior y driver de circuitos que están en el lado superior. Así que sobre esos dos vamos a ir bien. Lo que estamos dando ahora es una introducción simplemente. Vamos a decir todo un poco acerca de la materia. Y ahora sí vamos a ir a la materia en sí. La materia va a constar de lo siguiente. Voy a borrar esta diapositiva y vamos a dejarla en blanco. Vamos a tratar tres temas importantes. Tema número 1, dispositivos. Dispositivo de potencia sería el primer tema. En este tema vamos a tratar todos los dispositivos que están relacionados, algunos detalles tecnológicos y algunos detalles funcionales para poder hacer los controles adecuados del transistor. Así que también vamos a ver los drivers de circuito y las redes de ayudas a las conmutaciones de los dispositivos. Luego vamos a ver convertidores. Entonces, este es el tema 1 y este es el tema 2. Ese sería. De los convertidores vamos a ver, por ejemplo, DC, 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 AC, AC, AC y AC, DC. Esos serían los 4 tipos de conversión. Las 4 vamos a ver. Y 3, aplicación. Dentro de las aplicaciones vamos a ver algunos detalles. Control de motor. Y UPS. Estos dos métodos. Control de motor vamos a ver dos. De DC y de AC. En general, en otras universidades, la materia Power Electronics o electrónica de potencia trata solamente estos dos tópicos. En aplicaciones, esta materia no está UPS, UPS se trata por otro lado, simplemente en aplicaciones se tratan estos dos, y la materia se llama Electric Drives. Así que nosotros, en la tecnológica, tratamos Power Electronics y Electric Drives como Power Electronics. Así que tratamos todos los tópicos de electrónica de potencia y las aplicaciones dentro de lo mismo. Esto nos lleva a tener que simplificar un poco Electric Drive, porque si no, Electric Drives, por eso en otras universidades se toma como otro tema, porque el control del motor de corriente alterna es muy complejo hoy. 2 décadas atrás no, pero hoy sí. Bueno, entonces, en dispositivos de potencia vamos a ver diodos, tiristores. El tiristores va muy rápido porque prácticamente no cambia nada de lo que ustedes ya vieron en electrónica general, así que simplemente vamos a hacer algunos repasos funcionales. ¿Por qué se sigue utilizando tiristores? Porque es muy robusto. El tiristor es muy robusto. Para aplicaciones de AC/DC, todavía sigue siendo conveniente utilizar tiristores. Transistores, los bipolares prácticamente quedaron para aplicaciones de control nomás, pero para electrónica de potencia, los MOSFET y los IGBT son los transistores, digamos, que se están utilizando en la industria. Driver de los transistores para la base y la compuerta, que es lo que acabo de comentar. Las conexiones entre distintos transistores. Este tema prácticamente se está utilizando poco y nada y está tendiendo a desaparecer. ¿Por qué? Porque en otra época hacer una llave utilizando transistor de mucha corriente y mucha tensión, no había otra que utilizar muchos transistores en paralelo o utilizar configuraciones de transistores para lograr
distintas performances. Por ejemplo, gran manejo de corriente y tensión y alta frecuencia. Bueno, ese tipo de aplicaciones prácticamente quedó un poco fuera porque los transistores tienen un menú actualmente bastante importante. La mayoría de las aplicaciones requeridas en la industria están disponibles en los transistores, así que lo único que podría llevarnos nosotros a hacer transistores, conexión de transistores en paralelo o ese tipo de aplicaciones es por cuestiones de costos o por cuestiones de, digamos, más que nada de tiempo de adquisición o cosas así, pero en general vamos a encontrar para muchas de las aplicaciones el transistor adecuado para el requerimiento que nosotros necesitamos tener. La red de ayuda a la conmutación se llama red Snaver y esa red también la vamos a ver. Ahí tienen un bipolar. En la izquierda el circuito de un BJT-NPN. En el medio tienen la curva del transistor de salida, característica IB se llama. IB. En donde ustedes pueden ver todas estas aplicaciones lineales del transistor, IB1 hasta IB5. Olvídense de esto, nosotros vamos a trabajar en esta configuración. Corte y saturación. Tenemos que saber cómo hacer que el transistor esté al corte y cómo hacer que el transistor esté saturado. Esas dos cosas son las que necesitamos utilizar. Lo mismo para el MOSFET. El MOSFET, vamos a ver algunas características. Se controla por tensión en la compuerta. Los MOSFET que se utilizan son MOSFET de acumulación. Por eso tienen positivo-positivo y tensión de compuerta positivo. Bueno, ahí tienen el de deflexión, la tensión de compuerta es negativa. Ahí tienen, mayoritariamente negativo. Puede llegar a positivo, algunos valores positivos, pero generalmente es negativo. Bueno, y ahí tienen el transistor en la configuración que vamos a utilizar nosotros, corte y saturación. El tiristor también lo vamos a utilizar en corte y saturación. Acá dice GTO porque hay una variante del tiristor que se utiliza y que se puede apagar por compuerta. No es una variante muy popular ni muy utilizada. Es una variante que se puede utilizar en la industria, pero en general en las mayores de las aplicaciones que vamos a utilizar nosotros van a ser los tiristores clásicos. Digamos. Cuando veamos tiristores vamos a ver algo de GTO, pero básicamente vamos a utilizar tiristores. El IGBT es un dispositivo que, digamos, podríamos llamarle una variante al MOSFET y tiene distintos símbolos. Este es un símbolo, uno de los tantos símbolos que hay. El de la derecha es un MOSFET. Así que, bueno, y ahí tienen la curva característica de salida. Sí, alguien me va a preguntar algo. Damián, ¿vas a preguntar? No, perdón, apreté. Ah, listo. Bueno, acá van a ver algunas aplicaciones comparativas. Obviamente, cuando veamos dispositivos, esto lo vamos a repetir, así que simplemente ahora estamos haciendo un pasaje por todos los temas. Y acá pueden ver las tensiones típicas de aplicación del MOSFET, que son hasta 1000 voltios, de este lado es voltios y del lado derecho es corriente. Y con corrientes de 1000 amperes. Si obviamente la corriente es muy alta, la tensión no puede ser muy alta. Va a ser bastante baja, digamos. En cambio, el IGBT tiene una aplicación bastante más grande. Y luego el tiristor. Obviamente el tiristor tiene una aplicación muy importante. Esto si dibujamos corriente y tensión, pero si a esto también le agregamos frecuencia, en este eje, podemos ver que el MOSFET
es muy rápido, trabaja en frecuencias de hasta 1 MHz, pero no soporta gran tensión y corriente a la vez. Es decir, si el transistor MOSFET puede trabajar con tensiones hasta 500 voltios más o menos. Ahí dice 1 kilovoltio, pero son los más nuevos, digamos. Los transistores típicos son hasta 500 voltios y las corrientes no son muy grandes, 100 amperes, una cosa así. Los IGBT no, son un poco más altos. Trabajan con corrientes y tensiones mucho más altas. Segundo punto, convertidores. Convertidores, entonces vamos a ver los distintos tipos de conversión. Y aplicaciones. En aplicaciones, les comenté recién, vamos a ver control de continua, de alterna y UPS. Esos serían todos los temas que vamos a tratar en la materia. Ahora vamos al software. ¿Qué software vamos a utilizar? Bueno, podemos utilizar, vamos a utilizar el OrCAD PSpice en su versión 16.5 en adelante. Y en MATLAB, en su versión, la parte de Simulink y algo de MATLAB también, en su versión 2016 en adelante. Yo particularmente tengo yo les paso el Cadence 17.2. Esa es la que uso. Ese 17.2. Esa es la versión del Cadence que estoy utilizando. En MATLAB, la R2018B. Más adelante es muy pesado, hay que tener una máquina muy poderosa para poder trabajarlo, así que es un poco más, digamos, hasta ahí puede andar bien, no hemos necesitado hasta ahora tener un requerimiento superior a eso. Así que, pero este requerimiento puede ser suficiente, digamos. Así que ustedes tienen que conseguir e instalar una versión del OrCAD PSpice, porque los ejercicios que vamos a ir viendo están en este software y en MATLAB en esta versión. Para adelante. ¿Por qué? Porque los modelos que vamos a ir viendo son modelos que están validados, digamos, en los requerimientos típicos. Vamos a ver en MATLAB. Voy a abrir en MATLAB. La ventaja de MATLAB, que en su parte de Simulink tiene una versión de Simulink que se llama SimPowerSys, y esa tiene muchos modelos que nos van a servir a nosotros para electrónica de potencia, obviamente. Así que vamos abrimos el Simulink. Profe, una pregunta. ¿El OrCAD Lite funciona también? ¿O tenemos que descargar el completo? Sí, cualquier versión. Lo único que no esté muy desactualizado porque si no, no vamos a poder utilizarlo de manera... Los modelos, más que nada, no están... Hay que tratar de utilizar los modelos más nuevos que se puedan, digamos. Esa sería la idea. Porque esto va cambiando mucho. La ventaja de una versión vieja es los modelos de los dispositivos. Voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo. A ver si tengo alguna. Pasa que por ahí. Acá voy a mostrar un ejemplo cualquiera. El modelo del dispositivo, por ejemplo, el IRF540. Bien, si ustedes utilizan versiones más viejas, puede que el modelo no esté bien validado. Así que siempre hay que tratar de utilizar modelos nuevos.
versiones nuevas, porque está actualizado el software, digamos. Y la cantidad de componentes que ustedes van a encontrar acá, siempre obviamente va a ser mayor si ustedes van a disponer de un menú de dispositivos muy grande y actualizado. Fíjense la versión de actualización, aún así no es muy nueva. Fíjense, esta tiene 2015, la mayoría de mí, pero 2009, esta 2012, pero se van actualizando. Así que es muy difícil esta 2014. Y bueno, por eso es importante no tomar fíjense, este modelo de 2016 y así. Por eso es muy importante tratar de utilizar software de lo más nuevo, porque los modelos son modelos actualizados, validados, muchas veces actualizados, que con una versión anterior. Me ha pasado de utilizar transistores y diodos y después tener que estar editándolo porque está muy lejos de la realidad, lo que el modelo está o tiene errores. Nunca confíen 100%, digamos, después que hacen la simulación, siempre es importante desconfiar, digamos. ¿Estará bien? ¿Será representativo? No se confíen que porque el simulador es tal, lo que están mostrando es palabra definitiva. Para nada. Para nada. Analicen, tengan espíritu crítico y chequeen y traten de visualizar si lo que ustedes están viendo tiene sentido. Lo otro, siempre es importante no quedarse solo con la simulación, sino que la simulación sea una herramienta más. Utilicemos el análisis, luego del análisis lo comprobamos con la simulación o lo demostramos con la simulación, pero lo que estamos viendo en el análisis. Entonces, de esa manera ustedes no se van a equivocar. Y después algunos conceptos, en el caso de los dispositivos en particular, tomados como referencia de la hoja de datos del dispositivo, viendo si lo que estamos observando en la simulación se corresponde con lo que está en la hoja de datos. Es el espíritu crítico que siempre tenemos que tener cuando terminamos una simulación. Luego que hacemos la simulación, después viene la fase que es el análisis de los resultados. Y esos análisis son tan importantes como el hecho de simular. Siempre tenemos que, bueno, ahora observamos esto, vemos esto y primero vemos si tiene sentido. Siempre vemos eso, porque los paquetes estos de simulación pueden tener fallas, obviamente. Bien, dentro volviendo a MATLAB, ustedes van a tener el Simscape. Dentro del Simscape van a tener, bueno, electrónica de potencia, por ejemplo, algunos detalles de electrónica de potencia, sistema de 3 fases. Déjenme ver dónde están, porque este es un enlace. Esta es una versión nueva que puse que no. Uno cuando va cambiando de modelo, por ahí aparecen configurados de otra manera. Bueno, que vamos a la parte eléctrica. También tienen aquí eléctrica de 3 fases. Esto es directamente un link de un ejemplo. Ah, bueno, cerré el Simulink. Bueno, me está faltando el SimPowerSys. Capaz que no lo he instalado, porque a veces uno cuando no instala todo, después me voy a fijar.
Bueno, esto básicamente es un ejemplo. Bueno. En MATLAB, la clase que viene, voy a ver qué le pasó. Se ve que algo le pasó al módulo de SimPowerSys. La clase que viene le voy a mostrar un poquito cómo funciona esto. Porque no lo encuentro al toolbox de SimPower. Tengo ejemplos que ya lo he ido abriendo. Pero, bueno, yo les voy a mostrar, lo voy a aprender porque esto lo instalé hace poquito y tenía una versión más vieja. O no instalé el SimPowerSys o hay algo de entrar que me está faltando. A ver, déjenme ver. Bueno. Acá hay varios modelos de ejemplo, pero bueno. Vamos a dejarlo por ahora, después voy a ver en esta versión cómo entrar al SimPowerSys, que es el modelo de electrónica de potencia que vamos a utilizar nosotros. Vamos a seguir con la diapositiva. Estos dos paquetes necesitamos utilizarlos. Lo vamos a utilizar bastante en las simulaciones. Hay ya modelos de ejemplos hechos. ¿Dónde vamos a poner las cosas nosotros? Bueno, la universidad tiene un aula virtual, pero tiene poca capacidad. Así que vamos a utilizar un Drive. Yo le voy a pasar el link. Le pedí a Javier que arme un grupo de WhatsApp que los contenga a todos ustedes y ahí le vamos a pasar el link para que ustedes busquen la materia. Van a encontrar, por ahora, después voy a ir agregando cosas, vamos a ir agregando todo lo que vamos necesitando. La bibliografía de la materia, bibliografía básica. Dentro de la bibliografía básica van a encontrar el apunte. Está zipeado, están todos los capítulos ahí, así que lo van a encontrar. Si hacemos una apertura, van a encontrar, bueno, los distintos bloques de los distintos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 3 está separado en 2 partes, el 4 no, el 5 en varias partes, en 5 partes, y así. Van a encontrar todas estas partes. Digamos, el 8 está separado en 3, y ahí van a encontrar entonces el apunte. Luego, la bibliografía básica, van a encontrar los libros que utilizamos en la materia, que ahora paso a detallar en breve. Digamos. Esa sería la bibliografía básica. Después van a encontrar la bibliografía de consulta. La bibliografía de consulta son todos los libros que, bueno, acá están una lista de libros, que son los libros que se utilizan generalmente en la materia. No lo vamos a utilizar particularmente nosotros, porque nosotros vamos a utilizar la bibliografía básica. Pero estos libros de bibliografía de consulta son muy interesantes. Todos tratan temas de otra manera o de otro enfoque, o bueno, de distinta manera, lo mismo que lo que está en la básica, pero un poco más detallado. Van más adentro todavía de lo que nosotros necesitamos en la materia. Así que esas serían las dos bibliografías, la básica y la de consulta. Después todo lo que vamos a ir dando en clase está en las diapositivas. Ahí tienen la diapositiva de la parte 1, la parte las distintas, todas las diapositivas de clase, y acá he puesto también algún par de libros también aparte, que son interesantes. Y el programa de la materia lo van a encontrar directamente adelante de todo. Ahí tienen el programa
de la materia, cómo ustedes van a probar, regularizar todo, que Javier, por su lado, les va a comentar bien en detalle a ustedes. Las condiciones para regularizar este año, bueno, las va a definir Javier, cuáles son las condiciones de qué prácticos van a hacer, cómo lo van a rendir, cómo lo van a probar. También van a tener como parte la aprobación de un paper. El paper es parte de la condición de regularización y también se lo van a entregar a Javier. Javier le va a explicar cómo hacer estos trabajos. La condición para regularizar este año no va a ser obviamente la asistencia, simplemente la concurrencia a las clases de manera virtual. No vamos a tomar asistencia. Van a hacerse directamente que ustedes concurran a la clase. Si por alguna situación no pueden concurrir, las clases son grabadas y ustedes ya les vamos a dejar el link para que ustedes tengan acceso. Y de ahí ustedes van a ir viendo todas las clases, repitiendo algún detalle que le falte o lo que quieran. Para aprobación directa, la aprobación directa va a haber 2 parciales. Los parciales van a ser vía Moodle, vía el sistema de la universidad, así que por esa vía van a ser los parciales, con la ayuda del Zoom como parte de la ayuda, pero el examen va a ser por vía Moodle. Las condiciones para aprobación directa, bueno, regularizar la materia y aprobar los 2 parciales. Va a haber 2 parciales más un recuperatorio. Así que el primer parcial va a ser después que terminemos fuentes conmutadas, que sería a mitad de camino, y el segundo parcial, la antepenúltima clase. Después vamos a tener una clase de consulta y la última clase de la materia sería el parcial recuperatorio. Y con eso terminaríamos entonces la materia. Si ustedes quieren aprobar la materia con el régimen de aprobación directa, tienen que rendir y aprobar los parciales. Eso va a quedar registrado en el sistema de Moodle de la universidad, así que los parciales que ustedes entregan van a quedar registrados de esa manera a través de una forma de seguimiento importante, digamos, normal y formal, que es lo que pide la universidad. La aprobación no directa sería presentarse a rendir, como normalmente ustedes lo hacen, así que eso no va a haber cambios respecto de cómo está planificado en otras materias. Luego tienen, entonces, para aprobar la materia y los parciales, mínimo 6 para aprobar los parciales, y el parcial recuperatorio va a ser solamente de la parte 1 o la parte 2 que no aprobaron. Si aprobaron la 2 y la 1 no, bueno, rinde el recuperatorio de la 1. Bueno, esto de que cómo va a ser la metodología del examen, lo vamos a explicar un poquito más adelante, tanto el parcial como el final, porque este texto, digamos, es para examen presencial. La consulta, bueno, lo vamos a hacer los días miércoles. Va a haber una clase por Zoom de consulta previo al parcial y previo al recuperatorio. Así que antes del parcial vamos a tener abierto un canal de comunicaciones para que las consultas una semana antes del parcial. De eso vamos a fijar la fecha, el horario, todo, pero una hora previa y una hora para el recuperatorio no, porque dejamos una clase de por medio y esa clase queda abierta para todas las consultas. Sería una clase de consulta solamente, que es la penúltima clase. Y la última es el segundo parcial recuperatorio. Bueno, respecto a los libros, entonces, volviendo a los libros, ustedes van a tener el apunte de la materia, que es el apunte en PDF.
Luego, Power Electronics, de Ned Mohan. Este es uno de los libros que está en la bibliografía digamos, de consulta, de básica, perdón. Vamos a la básica. Power Electronics, bueno, acá Power Electronics lo van a tener en dos maneras. El libro original en inglés, Power Electronics Converted Application and Design, tercera edición, y la versión en español. La versión en español, también de Mohan y Robin, corresponde a la tercera edición y está completamente en español, así que tienen las dos versiones, en inglés y en español. Y luego tienen, resulta que para fuentes conmutadas, estos dos libros no alcanzan, no son suficientes para nuestros requerimientos, entonces vamos a utilizar para fuentes conmutadas en particular este libro que se llama Fundamentals of Power Electronics de Ericsson. Este libro que vamos a utilizar, bueno, de aquí vamos a sacar todos los temas relacionados con fuentes conmutadas. Para motores, ninguno de los otros dos libros digamos, satisface, así que utilizamos otro libro para aplicaciones de motores, que es Control of Electrical Drives de Leonard. Este libro está en su tercera edición y bueno, también lo tienen disponible. Y hay otra versión del mismo libro, pero una versión, digamos, porque este es un libro alemán, traducido al inglés, lo tiene en inglés, no en alemán. La versión en inglés, no hay versiones en castellano, pero tiene la metodología europea, digamos. Hay otro libro similar que tiene la metodología numérica, digamos, representativa de los motores, norteamericana. Ese libro también lo tienen en la bibliografía de consulta. Y luego, un libro que hemos agregado este año como bibliografía básica, que es Problemas de electrónica de potencia de Bautista Blanco, que lo tienen escaneado, digamos, lo hemos puesto a escanear, donde vamos a ir viendo durante la materia algunos capítulos que nos interesan a nosotros ver, así que esa parte está escaneada y la van a tener disponible ustedes. Obviamente estos libros están disponibles, los pueden comprar. Los libros que están en inglés no están disponibles en Argentina, los tienen que comprar directamente por alguna vía internacional, digamos, pero los libros que están en español sí, los pueden comprar en cualquier bibliografía, pero acá la tienen disponible directamente para su utilización dentro de la materia. Así que esta sería la bibliografía básica, y luego la bibliografía de consulta puse algunos, hay bastante más. El Rashid trata también Power Electronics, similar. Este libro es similar al de Mohan, al libro de Ned Mohan. Así que nosotros vamos a utilizar como básica Ned Mohan y como consulta Rashid de Power Electronics. Aunque muchos ejercicios los vamos a tomar del Rashid, así que bueno. El Rashid también tiene un libro que es Spice for Power Electronics. Es un libro digamos, de toda la materia, de distintos temas, cómo resolverlos con el PSPICE. Así que ahí tienen un buen libro para el tema. De transformadores e inductores para electrónica de potencia, y el que yo les comentaba, que es la versión del de Leonard, pero con la metodología numérica norteamericana, que es el BIMAL K12 Modern Power Electronics and AC Drives. Y después, como 8, puse una de DSP para electrónica de potencia, pero en la bibliografía de consulta tiene muchas más, ¿no? En la universidad, obviamente ahora no vamos a tener acceso, pero tienen acceso a las IEEE. De la IEEE ustedes se puede utilizar para nuestra materia transactions. Las transactions son
de muy alto nivel. Generalmente son tesis, paper que escriben los que están haciendo doctorado. Así que están en un nivel mucho más alto que el que nosotros utilizamos en la cátedra. Las conferencias no, las conferencias están al nivel que nosotros damos clase, así que hay dos básicamente, que se llama Power Electronic Specialist Conference y Applied Power Electronic Conference. Bueno, si me esperan un segundito, hacemos un descanso de 1 minuto, ¿eh? Y seguimos en 1 minuto. Bueno, volvemos. Disculpen. Bueno, en las conferencias, volviendo al tema entonces, las conferencias son dos, básicamente, Power Electronic Specialist Conference y Applied Power Electronics Conference. Estas dos son muy interesantes y están al día en todos los temas relacionados con electrónica de potencia. Bueno, es muy importante tener en cuenta el diseño de la plaqueta en electrónica de potencia, mucho más o tan parecido como el diseño para radiofrecuencia. En electrónica de potencia en particular, nosotros necesitamos tener mucho cuidado con el layout. Voy a dibujar, por ejemplo, un transistor. Si tuviéramos un transistor y lo conecto a masa con un driver, conectándolo acá. Y esta es la masa del sistema. Y supongan que por acá fluye una corriente importante cuando el transistor sature. Este transistor puede ser IGBT, bipolar, MOSFET, lo que sea. Bien, supongamos que quiero hacer el circuito de esta manera. Y no respeto las técnicas de layout, digamos, en donde el control
y las corrientes fuertes pasan de una manera, digamos, no correctas. Supongamos que acá, por la manera en que hemos distribuido la plaqueta, hay una inductancia parásita. Sobre esa inductancia, acá en estos bornes, en esta punta, entre este extremo y este extremo, va a haber una diferencia de tensión que le vamos a llamar BL. Pero ¿qué pasa? Yo hago el driver por este lado, en donde lo conecto a masa sobre el lado inferior. Entonces, de esa manera, ustedes pueden observar que esta caída de tensión va a verse afectado para el lado del circuito del driver, cuando el transistor esté en proceso de saturación o de apagado. Supongamos que está saturándose. Entonces, sobre el transistor, la corriente crece. Vamos a hacer un crecimiento, o podría verse de esta manera, ¿no? En realidad, aquí, si hacemos un gran zoom, se vería así. Supongamos que esta velocidad de crecimiento de la corriente, que parte de 0 y llega, supongan, a 1 ampere, la corriente que leo acá, en el resistor, con 1 microsegundo de proceso de crecimiento. La tensión es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Supongamos que L en parásito tiene vamos a suponer un microsegundo también, un microhenry, perdón, un microhenry también. Entonces, si vamos a hacer dos procesos, si la velocidad de crecimiento es de 1 microsegundo y si la velocidad de crecimiento es de 1 nanosegundo. Supongamos el primer caso sería 1 por 1 menos 0 sobre 1. Aquí es un micro, así que quedaría todo como un voltio. ¿Ok? Es 1 por 10 a la menos 6 y 1 por 10 a la menos 6. Supongamos que fuera un nanosegundo. Bueno, si fuera un nanosegundo, acá tenemos un micro, 1, un nano. Entonces esto es 1000. Sería una cosa imposible, ¿no? La caída de tensión aquí es muy alta. El proceso de crecimiento no lo vamos a observar de esa manera, pero si el apagado, si fuera el apagado del transistor, que en el proceso de apagado, voy a borrar todo esto y vamos a hacer el apagado, ahí sí sería un grave problema. El primero no sería factible, pero el segundo, que esté en 1 ampere y lo apagamos a 0, de 1 ampere, lo llevamos a 0 ampere, y el proceso o la velocidad de decrecimiento fuera esa, de 1 nano, y tenemos un micro, la tensión sería 1 microhenry por 0 menos 1 sobre 1 nano. Esto me daría menos 1000. Por lo tanto, acá habría una tensión que no es factible, digamos, no es posible que sea, digamos, esos valores. Pero supongamos el anterior, que era un micro. Si fuera un micro, entonces sería un voltio. Pero en general lo que vamos a observar que acá esta tensión se va a levantar aquí sobre los valores que ve el transistor. Y de esa manera nosotros vamos a tener un driver cuya tensión acá se levanta proporcionalmente desde el punto de vista del transistor, y nosotros lo que nos interesa al transistor es lo que pasa acá, no lo que pasa con esta diferencia de tensión.
Vamos a ver la simulación. Supongan que tenemos este transistor y lo hacemos en el crecimiento. En el crecimiento, fíjense, aquí tienen de este lado, fíjense la tensión que se agrega aquí, en este borne acá, que se agrega ahí, que leo ahí, cuando está el proceso de conmutación. Fíjense que llega a valores como 6 voltios. Entonces, imagínense, si yo necesito para saturar un transistor, yo le estoy utilizando una fuente para saturar que tiene esta forma. 0, 12 voltios. Pero ¿qué pasa? Lo que ve el transistor acá, en los bornes en su conexión surtidor con puerta, es estos 12 menos este pulso en el proceso de conmutación que llega a casi 6 voltios. O sea, menos esta tensión que estamos viendo acá, menos esto, donde esto llega a 6 voltios y acá es 0. Durante ese lapso, acá voy a tener 6 voltios. Durante todo este proceso de conmutación, que sí, está bien, son pocos microsegundos o nanosegundos, pero bueno, es justamente en el proceso de la conmutación, que vamos a tener este problema que lo estamos viendo. Para evitar esto, los transistores están diseñados de una manera tal que tienen, por ejemplo, voy a dibujar un IGBT o un MOSFET, lo mismo. Lo voy a hacer bien grueso, una raya gruesa. La parte de potencia tienen la conexión de este lado y de este lado. Y la parte de control tienen 2 cables más, tomados directamente del chip en la zona de la juntura. Entonces, ustedes cuando hacen el layout de potencia van a encontrar que la gran corriente está pasando por un camino distinto del control. Entonces los transistores tienen 4 patitas. 2 patas para el control y 2 para la parte de potencia. Y con eso eliminan el problema que acabo de mostrar recién. No todos los transistores de electrónica de potencia son así, pero nosotros vamos a elegir siempre transistores o dispositivos de este tipo, digamos. Acá pueden ver un tiristor como es. Bueno, el tiristor tiene los bornes de potencia y los bornes de control, completamente separados. Obviamente, uno de estos también está conectado por acá, pero está conectado del lado del chip directamente. Lo mismo acá, pueden ver el control y la potencia. Acá, este es un encapsulado que se llama del tipo disco de hockey. Acá tienen, entonces, una conexión, la otra conexión, y 2 conexiones aquí para el control. Este sería, por ejemplo, un tiristor. Aquí tiene un transistor, y fíjense, el transistor tiene el control y la potencia. Y así los distintos componentes. Fíjense acá, tienen tiristores, ahí tienen el control de un tiristor, el control del otro tiristor y la conexión de los 2 tiristores ya conectados por 3 cables, que sería este, este y este. ¿Entienden? De esa manera, en el mismo empaquetado del circuito, ustedes van a ver directamente estos detalles ya solucionados, digamos, en el pack del dispositivo. Este es un pack de semicron, este también, para tiristores. Este se utiliza para IGBT y para transistores MOSFET. Y el de la derecha es un pack que se utiliza generalmente para tiristores. Pero dentro de tiristores se puede utilizar una configuración de perno o de disco de hockey también. Por acá van a encontrar en la diapositiva algunas páginas de internet
que son útiles para la mayoría de las aplicaciones. Bueno, esperen un segundito que está superpuesto acá algo. Estas son todas las páginas típicas de Internet para electrónica de potencia. Infineon, la vamos a utilizar. Todas las que están acá, Semicron vamos a utilizar bastante, pero todas estas firmas tienen dispositivos y componentes, digamos. Estos son los logos, digamos, que tienen cada uno de los fabricantes. Por ejemplo, Semicron para transistores, para dispositivos, para drivers, para la mayoría de las aplicaciones relacionadas con dispositivos. Lo mismo EUPEC. EUPEC es lo que antes era Siemens. International Rectifier, Microsemi, Texas Instruments, más bien para chip, no tanto para transistores. Infineon para chip y transistores. Thomson, dispositivos. EPCOS es la parte de Siemens relacionada con materiales, por ejemplo, capacitores o ferrites, todos es EPCOS. Microchip, para circuitos integrados de aplicación para electrónica de potencia. OnSemi es lo que antes era Motorola. Esta es otra firma de Philips. IX Fairchild. Este es dispositivos. Mitsubishi dispositivos. Sería una competencia de Semicron y de EUPEC y de Infineon y de Thomson. Wishay es más para control. Wishay lo bueno que tiene es que fabrica para los tres clientes más importantes. Por ejemplo, para las aplicaciones generales, industriales, militares, espaciales. Para todas estas aplicaciones fabrica Wishay. Hay muchos chips que tienen el mismo número de partes, pero algunos tildes al final que lo hacen diferente según la aplicación. Muchas veces, por ejemplo, el chip es el mismo, pero el encapsulado puede llegar a ser de material cerámico o plástico, o depende del material con que esté al final construido, es los límites tecnológicos de exposición ambiental. Y esa implica, por ejemplo, para aplicaciones militares o espaciales, a diferencia de las industriales. Así que el mismo chip puede tener tantas aplicaciones y los precios no son iguales, porque un chip para aplicación militar o espacial tiene otra certificación y otros materiales finales, digamos. Toshiba, también dispositivo, y Maxwell se dedica a ultracapacitores. Bueno, acá tiene un diagrama en bloque, por ejemplo, cómo utilizaríamos la electrónica de potencia en un sistema de un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico, esto puede ser un tren, por ejemplo, tiene un motor en cada una de las ruedas. Esto es para tracción eléctrica. El inversor, el convertidor para el motor, está al lado del motor. Si los motores están al lado de la rueda, estos motores tienen distintas técnicas. Por ejemplo, pueden ser de flujo axial, pueden ser, conectados con engranajes, distintos tipos según cómo lo estemos conectando, de aplicaciones de motores. Dentro de todo esto hay un bus de tensión de alimentación. Ese bus, tiene un convertidor para los microcontroladores. Hay un microcontrolador que hace como de gerenciamiento del sistema de control. Y otro control que es individual para controlar el hardware del motor.
Entonces, muchas veces se mezclan dentro de los microcontroladores distintos tipos de configuraciones, digamos. Hoy voy a mostrar un poquito más en detalle sobre esto, por cuestiones de seguridad muchas veces. Por ejemplo, para controlar el motor yo puedo utilizar algunas lógicas FPGA, y para controlar o gerenciar el sistema de control de los motores en general, utilizo un microcontrolador, pero no en su variante clásica, digamos, sino a nivel DSP. ¿Por qué? Por la manera en que necesitamos procesar determinadas funciones matemáticas que solamente con el DSP lo podemos hacer con poco línea de código. Si no, necesitaríamos micro con muchas líneas de código para hacer el seno de un ángulo, por ejemplo. Por decir algo. Acá tiene un ejemplo, entonces, volviendo a la tracción eléctrica de un vehículo de este tipo, en donde tiene los motores en las ruedas. Por este lado está ahí directamente los motores, sobre la rueda, y bueno, y conectado con un sistema de alimentación de este tipo. Aquí tiene un diagrama en bloque de ese sistema. Acá está la conexión, el sistema de conexión. Bueno, sistema de protección. Con esto gerenciamos el bus, capacitor del bus, dispositivos que controlan el motor, y puede ser un bloque de dispositivos por cada motor o un solo bloque para todos los motores. La desventaja de un solo bloque para todos los motores es la falla. Si llega a fallar este inversor, no tengo más tracción. Entonces, por esa razón, esta configuración acá de un inversor por motor es mucho más, aparte, es mucho más confiable, a pesar de tener más componentes. Acá tienen un controlador con dos convertidores, como había mostrado anteriormente. La separación entre un convertidor y otro es vía capacitor. Siempre hay un capacitor de bus para separar la red con la carga, utilizando dos convertidores. Maxwell, que había mostrado recién como ejemplo, fabrica ultracapacitores. Los ultracapacitores se utilizan para tracción eléctrica y para muchas aplicaciones, pero entre ellas tracción eléctrica. Acá voy a mostrar un ejemplo, un datasheet de un ultracapacitor. El valor de la capacidad, por ejemplo, de este número de partes es de 1800 faradios. Aquí 450 faradios. La tensión de la celda, digamos, de esta celda, esta es una celda, la tensión máxima, o sea, es baja, 2,5, porque yo necesito muchas celdas de esta para valores de capacidad más altos, digamos, de tensión más alto. Pero ustedes pueden observar que se pueden lograr, por ejemplo, tranquilamente 200 faradios con 48 voltios. Bueno, ese tipo de aplicaciones eran impensados en otra época, ¿no? Vamos a explicar en un futuro qué aplicaciones tienen, pero acá estaría el capacitor y acá estaría el ultracapacitor de algunos faradios. Acá dice 7 faradios, pero puede ser mucho más. Y un convertidor. El convertidor entre el bus, la tensión del bus y el valor del capacitor. ¿Por qué? Porque en muchas aplicaciones ustedes van a ver lo siguiente. Supongan lo siguiente. Yo tengo un bus. Aquí está el inversor. Conectado. Y acá está el motor. Pero resulta que esta tensión de bus es de 300 voltios. Y yo tengo el ultracapacitor para poder, digamos, administrar la parte reversible
porque esto es bidireccional, la energía puede entrar o salir, cuando salga tiene que ir al banco de capacitores. Entonces, aquí yo necesito un convertidor de CDC para poder convertir la máxima tensión que soporta un capacitor, un ultracapacitor, que por ejemplo es 24 voltios, y la tensión con que voy a estar conectando el bus. Entonces, aquí necesito un convertidor extra para poder administrar la energía disponible o de manejo del capacitor, del ultracapacitor. Pero este convertidor también tiene que ser bidireccional. Así que todas esas condiciones se tienen que dar. Motor con condiciones regenerativas o bidireccional. Convertidor inversor con condiciones, digamos, regenerativas o bidireccionales. Convertidor de CDC bidireccional y el banco de capacitores, de ultracapacitor, que puede ser el ultracapacitor de Maxwell. Todas esas ideas, digamos, se utilizan en electrónica de potencia y nosotros tenemos que poder manejar estos convertidores para hacer estos controles que son requeridos en la mayoría de las aplicaciones industriales. Así que este bloque, digamos, funcional no es para nada, digamos, es bastante utilizado en la práctica. Pero tengo que tener, digamos, las posibilidades de hacer la conversión para poder utilizar los ultracapacitores de valores de tensión que no son muy fáciles de conseguir, digamos, en la práctica. No vamos a conseguir ultracapacitor de 300 voltios. La celda de combustible también es muy utilizada actualmente para la tracción eléctrica, si bien no está en la materia, pero bueno, les recomiendo que el que esté interesado en tracción eléctrica digamos, estudie un poco de celda de combustible, fuel cell, y desde nuestro punto de vista de electrónica de potencia, nosotros nos vamos a dedicar a hacer un diagrama en bloque de este tipo para tracción eléctrica con motores con celda de combustible. El fuel cell estaría acá, que más que nada es una fuente de energía, digamos, eléctrica, nada más, como cualquier otra fuente. La diferencia que es una fuente de energía que tiene una capacidad para la tracción eléctrica, para los vehículos de tracción eléctrica de unos 400, 500 kilómetros. Cargar de combustible y tengo tensión en el bus disponible por 400, 500 kilómetros. Luego el convertidor, que pueden ser uno o dos convertidores, y el motor. El motor y una transmisión para el sistema de tracción de las ruedas. ¿Por qué? Porque cuando doblo, si no necesitaría tener, si yo tengo dos motores, un motor acá y un motor acá, necesitaría un sistema de control para poder manejar la velocidad diferente que va a haber entre una rueda y otra. Ese mecanismo diferencial, digamos, lo hacemos con el mecanismo de transmisión mecánico. Entonces utilizamos un solo motor, que el sistema mecánico se encargue del sistema diferencial y las ruedas directamente conectadas con un solo motor. Y la electrónica de potencia dedicada simplemente a manejar el motor con dos caminos, digamos, FPGA, para controlar el motor, algunos detalles del motor. ¿Por qué? Porque de esa manera evito que los microcontroladores fallen. Aquí no va a fallar, con FPGA no hay falla, o la falla se minimiza, digamos. Y después, DSP para hacer, digamos, el gerenciamiento de la energía. De esa manera nosotros vamos a controlar el sistema de potencia. Luego tenemos el bus de alimentación, que es este que está acá, y la carga de batería y una batería. La batería está en la tracción eléctrica, pero es una batería para cuando yo entro y subo al auto, bueno, prendo la luz, lo que sea, todavía no he hecho nada y ya pongo el guiño, pongo lo que sea, ya tengo una fuente de energía de backup como la que es hoy. La misma configuración, nada más que hoy necesito también para arrancar el motor.
pero en este caso no necesitaría para arrancar el motor. Digamos, simplemente una vez que conecta el sistema, yo tengo la fuente de energía que sería fuel cell. Este sería un proyecto, digamos, de diseño de sistema de tracción eléctrica sustentable, digamos, que no requiere estar cargando baterías por ahí y que tiene un sistema, digamos, en vías de desarrollo, pero, digamos, que puede progresar con el futuro. La tracción eléctrica solo con baterías nació para morir, digamos. ¿Por qué? Porque la batería está hecha con materiales que son, digamos, que se van a terminar de la misma manera que está pasando con el combustible sólido. Así que, digamos, no tiene futuro. Bueno, así se ven los sistemas convertidores que ustedes compran comercialmente. Directamente tienen, y el chip tiene estas formas, digamos, formas variadas. También lo pueden comprar en formas de gabinetes, y para hacer desarrollos tienen plataformas digamos, de desarrollo generadas por distintos fabricantes. Así que las tienen disponibles. En muchas plataformas tienen mezcla de sistema de FPGA, DSP, todo dentro del mismo paquete. Así funcionan los sistemas de electrónica de potencia, digamos, hoy. Por último, vamos a hablar cómo sería el desarrollo, un mecanismo de desarrollo para hacer un diseño en electrónica de potencia. ¿Cómo haríamos el diseño? Nosotros tenemos que partir de consideraciones generales de diseño que se llama requerimientos. Partimos de los requerimientos. Dentro de esos requerimientos, nosotros los ponemos en una lista de criterios de diseños, de restricciones de diseños, y, bueno, hacemos el diseño en sí, digamos. Corremos, lo primero lo simulamos, hacemos simulaciones básicas por dos herramientas. Por el Simulink, que ahí no tenemos que lidiar con el transistor real, lo hacemos a nivel ideal y vemos que a nivel sistema funciona. Luego nos pasamos al PSpice. En el PSpice lo hacemos en dos etapas. Primera etapa, más a nivel sistema, y luego ya reemplazando los componentes por componentes reales. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya, la primera etapa, hemos salvado todo lo que es, digamos, funcionalmente el desarrollo, y después pasamos a lidiar con el componente, con el slew rate del componente, con distintas características o detalles, porque si yo me voy directamente al principio en la simulación, en la primera instancia, directamente con todos los detalles de componentes, voy a tener una falla funcional debido al componente y no debido al desarrollo del sistema. Entonces, primero tengo que hacer un diseño del sistema a nivel sistema y luego a nivel circuito detallado. Una vez que haga el diseño del sistema, lo paso por el simulador para hacer el análisis de las performances del sistema, y luego hago el desarrollo del circuito ya con los componentes, y luego paso a hacer el prototipo. La idea de utilizar el software es de ahorrar tiempo en fallas debido a los componentes que los podría ver en la simulación directamente. Ahí tiene un ejemplo de una fuente conmutada, por ejemplo, hecha a través de bloques de sistemas, con sistemas de control. Acá tienen loop de control, la electrónica de potencia, un switch ideal en vez del transistor,
componentes ideales, y mediciones, y puedo observar todas las mediciones. Puedo entrar más en detalle, y después hago las mediciones a nivel sistema. Veo, analizo los resultados, pero no tengo que estar lidiando con el driver del transistor, con si el transistor saturó correctamente o no. No, el transistor va a saturar correctamente porque lo estoy haciendo a nivel ideal, digamos. Luego me paso al PSpice. En el PSpice hago lo mismo, pero ya empiezo a poner componentes. Pero, por ejemplo, el amplificador pongo bloques para evitar equivocarme con partes funcionales, digamos, y entonces corro esto a nivel bloques, un poco más, pero mucho más detallado que el anterior de Simulink. Una vez que logré eso, ya lo paso por todos los operacionales, reemplazo los bloques que están acá, saco este bloque o este bloque de restador o el bloque de multiplicador por 10 y pongo el componente, pero si este componente me falla, reemplazo por otro, pero yo ya sé que a nivel sistema estaba andando bien. Entonces, de esta manera yo termino de hacerlo, esto si lo hiciera analógicamente, obviamente. Y luego analizo las mediciones, los resultados de las mediciones, y luego me paso realmente al prototipo. Los pasos anteriores parecen que voy a demorar mucho más tiempo. Para nada demoro más tiempo, porque aquí cuando ya hago el desarrollo del prototipo, yo ya he salvado todos los problemas que estaba viendo en los componentes, en los drivers, en todos los circuitos. Yo ya aquí puedo hacer el diseño directamente. Acá tienen otro ejemplo de diseño con bancos de capacitores, con control de motores, con todo lo que ustedes quieran, pero ya habiendo hecho la simulación previa, ¿no? Así que, luego que hacemos el análisis, hacemos las conclusiones y luego hacemos el informe. El informe se puede ir redactando a medida que vamos trabajando. O sea, no es que el informe hay que hacerlo al final, pero sí el informe, digamos, se convierte en informe final una vez que tengamos los resultados, obviamente. Acá tienen distintos bloques, digamos, como se haría también, y los distintos paquetes. Por ejemplo, esto es un... Javier le va a mostrar después un ejemplo de un controlador de motor, pero este es un ejemplo para controlar motor de microchip, para controlar motor brushless, que ustedes pueden comprar la placa con el desarrollo, con el micro, y después le cambian sentencias o códigos, los códigos, viene con código abierto y con ejemplos ya para instalar, y ustedes pueden modificarlo lo que quieran. Una vez que arman esto y le funciona correctamente lo que necesitan, esto lo pasan a una aplicación de más potencia. Ustedes hacen el control con un motor chiquito. Una vez que ven que aquí funciona correctamente y está todo de acuerdo a sus requerimientos, lo pasan, cambian la electrónica de potencia por electrónica de potencia de mayor energía, digamos, y el motor. Y después tienen que cumplir con los requerimientos en base a distintas normas. Hay distintas normas según la necesidad que ustedes vayan a trabajar. Por ejemplo, normas para procesos, para diseño ambientales, por ejemplo, temperatura, humedad, este tipo de vibraciones. No es lo mismo un diseño que va a ir en un auto, un diseño que va a ir en un avión, y el diseño que va a ir en un vehículo un poco más espacial, digamos. Los componentes pueden ser similares, pero la tecnología de desarrollo del componente puede ser distinta. Yo hago un prototipo funcional con componentes industriales, y luego que funciona industrialmente lo paso al componente militar o espacial. Y después, para que, por ejemplo, un gabinete de electrónica funcione bien en vibraciones, bueno, tengo que partir
del diseño de una caja que tiene que ser una placa. Una placa con una tapa, toda fresada, digamos, y la tapa fresada, y el acceso a través de conectores hacia la placa. Y de esa manera evito que problemas de vibraciones o algunas configuraciones digamos, me olvidé de algo muy importante, que es MIMC, interferencia electromagnética. Para vibraciones con una placa, con una tapa, o sea, un gabinete que sea un recipiente hecho de una pieza fresada y con una tapa. Eso soluciona la mayoría de los problemas ambientales. Y el otro tema, para el MIMC, la conexión entre la entrada y la salida, de un lado y del otro, lo solucionamos. Disculpen, acá mi marcador está entrando a fallar. Lo solucionamos con un blindaje. Hacemos un blindaje EMI acá, en la entrada, y un blindaje EMI acá. O sea, todo lo que va a entrar como conector, pongo conectores para entrada y salida de la caja. Voy a borrar acá, no sé qué le pasa a mi marcador que entra a fallar. Bueno. Entonces, tengo que fabricar una placa que hace una barrera de contención de la interferencia electromagnética. Entonces, el conector, una placa barrera, y luego la plaqueta impresa que va a estar acá adentro. Esta placa barrera puede estar dentro del mismo conector. O sea, el conector y del lado interno de la caja, la placa barrera. ¿Qué tiene la placa barrera? Capacitores, inductores, componentes para servir como barrera de interferencia electromagnética de la conducida y de la radiada. Si hacen algunos detalles, ustedes pueden encontrar varios papers, varios libros de interferencia electromagnética, pero la idea es esa. Ustedes después que hagan los ensayos para validar la caja, van a encontrar que si ustedes le han puesto la placa de barrera, van a poder superar, digamos, los ensayos de interferencia electromagnética. Si no le ponen la placa barrera, digamos, el ensayo va a fallar. Así que, según para qué ustedes utilicen el diseño, estas cajas, digamos, de electrónica, van a estar diseñadas de acuerdo a los requerimientos. Pero los requerimientos cumplen estas normas. Y depende de qué vaya a utilizar yo, qué tipo de aplicaciones vaya a utilizar, es qué normativas vamos a ir utilizando. Pero esa sería la idea general para los conceptos de diseño. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy. ¿Preguntas? No, ninguna pregunta. Bueno, este sería, digamos, una introducción para la materia. La clase que viene ya vamos directamente al capítulo 1, que sería dispositivos de potencia. Perfecto, profe. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la clase que viene. Bueno. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Buenas noches. Profe, buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Profe, una pregunta. Sí. ¿Va a dejar el enlace del Drive para que podamos tomar la bibliografía del campus?